Hola, buenas tardes a todos, bienvenidos una vez más al análisis del mercado. Como veis, pues el SP500 está prácticamente repitiendo, pero muy cerca de los máximos. El Dow Jones subiendo un 0,45% de nuevo, así que buen comportamiento técnico del Dow Jones en estas últimas semanas. El Nasdaq también prácticamente repitiendo, pero también en máximos. Y el DAX alemán ha cerrado con una subida del 0,13%, que no está nada mal. Bitcoin sigue comportándose mal. Como veis en este gráfico horario que tenemos aquí, hemos caído otra vez a apoyarnos en esa línea de tendencia bajista. Es el soporte, los 74.900 también son soporte. Pero como digo, el aspecto técnico no es bueno. Fijaros que, pues eso, comportamiento tan negativo las dos últimas semanas cuando los demás mercados pues no están nada mal. O sea que las dos últimas velas además son muy malas, la de ayer y la de hoy, y no le terminamos de dar la vuelta a la situación. Así que de momento, pues mal, pinta mal de momento. Vamos con MicroStrategy. MicroStrategy está bajando un 2,80%. También, como veis, mal aspecto. Está perdiendo ligeramente un soporte. Es verdad que todavía MicroStrategy no se ha apoyado en el doble suelo. Quizás eso es lo que está buscando el mercado, un apoyo en ese doble suelo en el caso de MicroStrategy para empezar a volver a subir. En cuanto al resto de activos, tenemos al petróleo en 93,14, o sea que sigue bajando, algo que es favorable para el resto del mercado, sin embargo que no está siendo favorable para Bitcoin y tampoco para los metales preciosos, que los tenemos cayendo. Ya estábamos avisando que, bueno, pues podían perder los soportes y se están acercando a ellos peligrosamente. Está amenazando la línea de tendencia de largo plazo del oro y luego el soporte horizontal de los 4.370 o 4.400, más o menos esa zona. Si se pierde podría haber caídas mayores. Lo mismo pasa con la plata, que está en un nivel también muy crítico. Si pierde esa zona podría haber caídas fuertes, y lo mismo el platino. Están todos ahí al borde de perder el soporte. El euro contra el dólar prácticamente sin movimiento en el día de hoy. Baja el dólar australiano contra el dólar estadounidense un 0,40%, y sube un 0,12% el dólar estadounidense contra el dólar canadiense, que parece que continúa ese movimiento al alza. El euro contra la libra rebota en la zona de soporte de nuevo, cuarta vez seguida que rebota. No creo que dure mucho ese soporte, lo está ya amenazando durante mucho tiempo y en cualquier momento va a caer esa zona de los 0,8620 y nos vamos a ir hacia abajo. La libra contra el yen ha corregido un poco estos dos últimos días, pero yo creo que va a seguir hacia arriba, hacia la zona de 215,65. Y la libra contra el dólar se va otra vez para abajo. Parece que el dólar empieza un poco a recuperar, aunque no claramente tan claramente como otros días, pero bueno, parece que poco a poco empieza a recuperarse. Así que eso es como tenemos el mercado. No hay mucho más que añadir. Ya digo, está complicado para Bitcoin ahora mismo. Eh, También pues vemos los metales preciosos castigados. El petróleo está bajando y debería favorecer un poquito la recuperación, pero no, de momento no está siendo así, así que habrá que esperar. Y nada, espero que os haya gustado el vídeo. Al que le haya gustado, que dé un like, compartid en redes sociales para que el canal pueda seguir creciendo. Si no estáis suscritos, suscribiros y dadle a la campanita con todo para que os avise cada vez que hay un vídeo nuevo. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta luego.